Construir una vida saludable es tarea de todos los días. A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y mental actualizando sus conocimientos en esta Zona Saludable. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Martes, ni te cases ni te embarques, por ahí dice el refrán. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de hablar del tema de los riñones. Es todo un tema, es todo un tema. ¿Por qué? Porque estaba platicando con el doctor Liberado de la Torre, que es precisamente nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué hacemos para llegar a ese punto en donde ya no funciona nuestro riñón? Creemos que las cosas no son dadas, que no tenemos que hacer nada para nuestra salud, que podemos seguir comiendo y bebiendo en una forma desordenada y no pasa nada, pero la realidad es que sí pasa. La realidad es que cada vez hay más obesos, la realidad es que cada vez hay más casos de diabetes mellitus, la realidad también es que cada vez más casos de hipertensión, y lo más grave, no diagnosticados o no diagnosticados adecuadamente, o con un tratamiento deficiente, o no hay apego al tratamiento, cualquiera de esas cosas. Bueno, yo soy la doctora Elvia Jiménez. Es un placer para mí platicar con el doctor Liberado de la Torre, especialista urólogo. ¿Qué tal? Nefrólogo, ¡ay, qué tal! Hay una gran diferencia, ¿eh? Sí, claro. Y mira, qué bueno qué bueno que me equivoqué, porque a veces no nos queda claro lo que es el nefrólogo y lo que es el urólogo. Cuando tenemos algún problema decimos, ay, pues ve con el urólogo, cuando es competencia del nefrólogo, que ya es un poco más arriba. Sí, del claro. Riñón, de nuestros amigos los riñones, sí, ¿sabes? Los urólogos están un poquito más abajo. Exactamente. No, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí, nos encanta. Y sobre todo difundir este mensaje de prevención de la enfermedad renal. Sí, es cada vez más importante cómo la medicina se está especializando. Somos cada vez más específicos en ciertas áreas, los que nos permite tratar más adecuadamente las enfermedades. Por ejemplo, el urólogo y el nefrólogo, gran diferencia. El nefrólogo generalmente es un médico internista que posteriormente estudia el área de nefrología y se encarga de enfermedades propiamente del riñón. Enfermedades de cómo funciona el riñón y cómo se daña, y cómo evitar que se dañe y cómo tratarlo cuando ya está dañado. En cambio, el urólogo se va de las vías urinarias hacia abajo, su formación es más de cirujano. Por ejemplo, una piedrita atorada, una próstata crecida, un tumorcito, ellos entran como cirujanos a quitarlos. Y nosotros como nefrólogos pues nos dedicamos más a la función propia del riñón y su prevención de daño. Ahí viene por ahí lo de nefrólogo, de las nefronas, ¿no? De las células renales. ¿Qué son los riñones? A ver, ¿para qué nos sirven? ¿Cuántos tenemos? ¿Por qué los descuidamos? Híjole. ¿Cómo los enfermamos? Muy importantes los riñones. Muchos pensamos que nada más nos sirven para orinar, pero pues no es así. Tenemos generalmente 2 riñones, y digo generalmente porque incluso uno de cada 500, 600 personas pueden nacer con un solo riñón y vivir toda su vida sin ningún problema y sin darse cuenta. Pero generalmente tenemos 2 de forma de frijolitos, miden aproximadamente 10 centímetros y se localizan en la parte alta de la espalda. Protegidos por las costillas, una localización muy importante para su protección. Tienen múltiples funciones. Obviamente la más importante pues sí es la de limpiar nuestro cuerpo. Nosotros cada vez que comemos producimos nuevas células y nos regeneramos, pero pues también estamos produciendo constantemente desechos que tenemos que estar sacando de nuestro cuerpo, y los riñones se encargan de sacar esos desechos, de mantener nuestro estado muy limpio, muy libre de impurezas en nuestra sangre. También nos ayudan a regular múltiples sustancias, por ejemplo nos ayudan a regular el agua. Si nosotros estamos en un desierto y no tomamos nada de agua, los riñones ¿qué hacen? Pues tratan de concentrar la orina y la producimos de una manera muy olorosa, muy amarilla, poca, para evitar deshidratarnos. En cambio, si tenemos acceso a agua, nos tomamos un garrafón, pues total vamos a sacar el agua sin ningún problema. Pero cuando los riñones empiezan a fallar, empezamos a retener los líquidos. Y como esa función pues también nos ayuda a mantener el equilibrio de sustancias muy importantes para todo nuestro cuerpo: sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, etcétera. Pero hay otras funciones poco conocidas pero muy importantes en los riñones. Una de ellas, por ejemplo, somos una máquina tan especial nuestro cuerpo, que en algún lugar está en donde determinamos la cantidad de sangre. Y es justamente en el riñón. El riñón tiene la capacidad de limpiar la sangre, pero también de detectar cuánta concentración de sangre tenemos.
y cuando empezamos a bajar nuestro nivel de sangre, porque la sangre también es un tejido que está en constante nacimiento y muerte, entonces cuando empieza a bajar, los riñones estimulan la producción de sangre. Entonces por eso los pacientes con una enfermedad renal ya avanzada están anémicos, y muchos dicen, bueno, pero es que yo sí como, es que yo no sangro. Sí, estás anémico porque no hay quien le avise a tu cuerpo que tu sangre se está muriendo y que ocupas nueva, a través de una hormona que se llama eritropoyetina, y como esa, funciones mucho más especializadas que tienen los riñones. Sí, bueno, ahorita tocaste un tema muy importante, la anemia, porque se han sabido de muchos casos ya en gente muy joven que la primera manifestación que te da el riñón de que no está funcionando es porque cursan con una anemia que no se pueden explicar por qué, y que cuando el riñón ya está a lo mejor muy afectado. Eso es importantísimo. Desafortunadamente, la mayoría de las enfermedades de los riñones no se siente absolutamente nada. Entonces se permite que vaya avanzando el daño hasta que la manifestación de las fallas de sus funciones ya es evidente. Por ejemplo, en este caso que ya hay anemia, pero ya para que haya una anemia ya el riñón ya está trabajando muy poco, o sea, ya no produce nada de eritropoyetina y ya se presenta el joven con anemia, o se presenta el joven unos hinchados, o se presenta el joven con tóxicos elevados que le generan náuseas. Entonces eso es bien importante, porque si no nos cuidamos, si no nos investigamos, podemos llegar a una etapa muy avanzada sin darnos cuenta. Por eso que es importante prevenir y saber cómo trabajan nuestros riñones, y también saber cómo detectar cuando nuestros riñones ya están fallando. Muy bien, pues nos vamos a quedar con esto para que en el siguiente bloque nos hables un poquito acerca de qué se está haciendo en materia de prevención, cómo realmente podemos prevenir cada uno de nosotros en casa, con nuestra familia, qué podemos hacer con nuestros riñones, porque esto es muy importante. ¿Cuántas veces sí te sorprende, como tú lo mencionas, que la primera manifestación que te da es que tú tienes una anemia muy severa, sobre todo en personas jóvenes, y que pudiste haber hecho algo por tu riñón, evitar un trasplante, etcétera, pero no lo hiciste porque no tenemos esa cultura de saber qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? Bueno, pues antes de irnos a la pausa, voy a saludar a todo nuestro equipo que hace posible esta emisión. No crean que se me olvidó. Ahí en controles a Omar Machaín, que ya está de regreso, bueno, ya estaba desde ayer, ¿verdad? De unas felices vacaciones. Fanny Olvera en las líneas telefónicas, más bien en la coproducción, vamos a decir, como ayudante de la producción, Alonso Mendoza, y también de regreso, pues Gabriel Sahagún, a quien le damos la bienvenida también. Y nuestras líneas de contacto, los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Comuníquese a través del Twitter @Zona 3 Noticias, y lo invitamos, como siempre, a visitar nuestra página web www.zona3.mx. ¿Cómo andan sus riñones? Platíquenos si ha tenido algún problema, si los cuida, si se hace chequeos, etcétera. Vámonos a una pausa comercial. Nuestra programación está en YouTube. Sigue nuestro canal, Zona 3 Noticias. Somos tema de conversación. Zona 3, 91.5 FM.